¿Alguna vez te preguntas por qué algunas películas icónicas de Hollywood desaparecieron de los cines de la noche a la mañana, bajo censura? Las obras maestras fueron encerradas por atreverse a insinuar romances entre personas del mismo sexo. Una película pionera fue destruida de forma tal que solo quedó una copia escondida en un armario durante 40 años. Preparen palomitas mientras descubrimos 15 películas clásicas que los censores no pudieron soportar. Distintas. 1919. Diferente de los demás, no fue solo prohibida. Fue cazada y destruida por las fuerzas nazis con tal vigor que solo quedó una copia rota, guardada en secreto en Ucrania durante décadas. Esta película muda alemana protagonizada por Konrad Zeskun fue la primera película pro-gay del mundo creada para luchar contra el párrafo 175, la ley alemana que criminalizaba la homosexualidad. El director Richard Oswald colaboró con Magnus Hirschfeld, un sexólogo pionero cuyo instituto de investigación fue incendiado más tarde por los nazis. La película mostró audazmente a un famoso violinista, chantajeado por su orientación, e incluyó un final feliz sin precedentes, mostrando un futuro en el que las personas homosexuales podrían vivir abiertamente, inicialmente proyectada frente a salas llenas en Berlín. Se restringió solamente a profesionales médicos tras un año de estreno. Cuando hallaron fragmentos de los 70, historiadores lo llamaron el eslabón perdido del cine queer. Lo que hace revolucionaria esta película es su mensaje directo al público. No estás enfermo, no eres criminal, no estás solo. Más de un siglo después, los 50 minutos que sobreviven siguen transmitiendo más valor que muchas películas modernas, mostrando cuán adelantada a su tiempo estaba. Rope, de 1948. La película Rope de Alfred Hitchcock logró un contrabando imposible. Una relación homosexual pasó por alto a los censores morales de Hollywood al esconderse a plena vista. Basada en el caso de asesinato Leopold y Loeb, Hitchcock rodó este thriller en tomas continuas de 10 minutos para crear la ilusión de una sola toma ininterrumpida. Pero la destreza técnica fue solo distracción de verdadera audacia de la película. Los dos asesinos interpretados por John Dahl y Farley Granger, bisexuales, quedan retratados claramente como una pareja sin decirlo. Su mentor, James Stewart, dice la línea más fuerte de la cinta cuando les dice que están juntos por su secreto compartido y oscuro. Los censores lo pasaron por alto, pero las audiencias lo notaron. La soga fue prohibida en varias ciudades y retirada de la circulación durante décadas. Robin Wood llamó la película de Hitchcock la más gay, diciendo que el director usó el código Hays para crear tensión con lo que hoy no se podría mostrar. Se estudia como clase magistral de subtexto visual, convirtiendo la censura en recurso narrativo. La verdadera brillantez, al convertir al público en cómplices y obligarlos a rellenar huecos. Censores formaron Chicas en Uniforme. Uniform, 1931. Las chicas de Uniform sobrevivieron a 3 intentos de borrarla. Esta película alemana revolucionaria narra a una niña que ama a su maestra. Fue atacada por nazis que destruyeron la mayor parte de copias. Después, censores de Estados Unidos la bloquearon y la Guerra Fría la enterró en Alemania Oriental. De hecho, este fénix cinematográfico no murió. El director Leon Tin Sagan creó algo asombroso. Una película con elenco femenino desafía abiertamente al patriarcado y retrata un deseo lésbico con ternura. El internado es metáfora del fascismo, con la directora exigiendo que las niñas renuncien a su singularidad. La maestra Rolin von Bernberg se atreve a mostrar afecto. Cuando Eleanor Roosevelt intervino para autorizar una proyección estadounidense recortada, la película causó sensación. La crítica Pauline Kael la llamó la primera película que presenta las relaciones emocionales de las mujeres sin disculpas ni amén. Lo más radical fue su final. Pasó del suicidio a la solidaridad. Las chicas se unen para salvar a su amiga. Esta transformación de la tragedia a la resistencia la convirtió no solo en un hito del cine queer y del cine feminista, demostrando que incluso aún ante la censura, el arte podía imaginar nuevas posibilidades. The Children's Hour, 1961, llevó la obra más discutida de Broadway y la convirtió en la conversación más incómoda de Hollywood. Basado en la obra de Lillian Hellman, esta película con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine narra la historia de 2 mujeres. Sus vidas se destruyen cuando un alumno problemático las acusa de ser amantes. Lo sorprendente no es el tema.
Es como el director Wyler debió rehacer su película. 25 años antes, Wyler adaptó la misma obra y quitó contenido lésbico. Esta vez lo guardó. Aunque la palabra lesbiana nunca se pronuncia, el resultado fue que la película se prohibió en muchos países y no pudo emitirse en la TV estadounidense hasta los 90. MacLean reveló que ella y Wyler no discutieron la orientación de su personaje en rodaje. Así de tabú se mantuvo el tema. El historiador de cine Vito Russo señaló la ironía trágica. En ambas versiones, mujeres inocentes son destruidas por la insinuación de la lesbianidad, como si la acusación, ya sea verdadera o falsa, fuera suficiente para arruinar vidas. El momento más desgarrador de la película llega cuando el personaje de MacLean finalmente admite sus sentimientos, solo para colgarse de inmediato. Reflejando la presión de Hollywood, de que la homosexualidad solo podría terminar en castigo, y a pesar de sus elementos anticuados, la película abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse por completo. Víctima, 1961, no solo desafió a los censores, cambió la ley británica. Este thriller, protagonizado por Dirk Bogarde, fue la primera película en inglés en usar la palabra homosexual, y, con intención deliberada, buscó despenalizar ser gay en el Reino Unido. Bogarde, estrella que ocultaba su homosexualidad en el auge de su fama, arriesgó todo para actuar. Un abogado exitoso extorsionó por su atracción a los hombres. Al inicio, Junta Británica exigió 29 cortes. Los censores estadounidenses lo rechazaron. El estudio de Bogarde le rogó no aceptar el papel, advirtiendo que arruinaría su carrera. Luego, lo hizo de todos modos. Dicho así, fue la decisión más sabia que tomé. El impacto de la película fue sísmico. Su retrato firme de hombres negros, víctimas de todas las clases, retratados con dignidad, sin estereotipos, se convirtió en un argumento a favor de reforma legal. 6 años después, el Parlamento despenalizó parcialmente la homosexualidad. Políticos citan la película en debates. El crítico Roger Ebert lo llamó no solo un documento social, sino un thriller fascinante y un drama humano profundamente compasivo. Quizá lo más notable. Esta película sobre la injusticia fue estrenada el mismo año que The Children's Hour, pero mientras Hollywood exigía castigo para sus personajes, el cine británico se atrevió a imaginar que el cambio era posible. Sunday, Bloody Sunday, 1971. Sunday, Bloody Sunday, rompió límites al tratar su triángulo amoroso bisexual con una normalidad tan contundente que el público no supo cómo reaccionar. La secuela de Midnight Cowboy, dirigida por John Schlesinger, contó con Peter Finch y Glenda Jackson, compartiendo a un amante masculino, Murray Head, sin melodrama ni moralización, solo adultos navegando por sentimientos complicados con una notable honestidad. La escena más revolucionaria de la película mostró a Finch besando plenamente los labios. El primer beso gay romántico en una película comercial. Cuando las audiencias de prueba salieron, el estudio entró en pánico, pero Schlesinger se negó a cortarlo. Varios países prohibieron la película, otros exigieron ediciones completas. En Estados Unidos, la película obtuvo X, sin contenido explícito alguno. El crítico Pauline Kael la llamó la película más sofisticada y civilizada sobre las relaciones personales. Con el paso de los años, la película recibió 4 nominaciones al Oscar. Mejor director y actor forzaron a Hollywood a reconocer lo que muchas salas ni proyectarían. Más tarde, Finch dijo: "Recibí correo de odio, también cartas de hombres gay, que decían que el papel les daba esperanza. El mayor logro de la película fue tratar la homosexualidad ni pecado ni problema social, sino como un simple aspecto de la vida humana. Un acto que incomodó más a los sentidos que cualquier contenido explícito". Desert Hearts no solo rompió la regla de la muerte lésbica, la destrozó con la escena lésbica más explícita jamás filmada del cine estadounidense. La directora Donna Deitch hipotecó su casa y dedicó años a reunir dinero para adaptar la novela de Jane Rule, pues todos los estudios negaron financiar ese romance lésbico con final feliz. El resultado fue la película increíble que los censores no pudieron censurar. Dicho en Reno 1959, sigue un profesor de inglés que quiere divorciarse y se enamora de una mujer más joven. Su química llega a una escena de amor de 6 minutos, íntima y auténtica. Muchos países prohíben la película.
En Estados Unidos, la MPAA amenazó con una clasificación X hasta que Dee contraatacó y, finalmente, logró obtener una clasificación R, pero perdió la distribución en salas de cine en estados conservadores. La crítica cinematográfica B. Ruby Rich la llamó la primera película lésbica verdaderamente mainstream, señalando cómo desafiaba todas las convenciones al negarse a castigar a sus personajes ni a presentar su amor como algo desviado. Mientras críticos conservadores la tildaban de propaganda, el público gastó su dinero y convirtió esta película indie en un estreno limitado. Lo revolucionario fue su final alegre. Por primera vez, el público vio dos mujeres que se eligen entre sí sin tragedia, enfermedad ni conversión. Como escribió un espectador a D, conduje 300 millas para ver besarse mujeres en pantalla y no morir después. Sebastián, 1976. Cian no solo fue prohibido, sino procesado. De Derek Jarman. La reinvención radical del martirio de San Sebastián fue la primera película de la historia, filmada en latín. Sin embargo, ese logro no distrajo a los censores de su desnudez masculina ni de su imaginería homoerótica explícita. Este cine de arte narra a soldados romanos que convierten deseo en tortura y empujan los límites hasta que cargos por obscenidad los persiguen por todos los continentes. La película reimagina al santo cristiano como un soldado romano. Su rechazo a los avances de su comandante provoca su ejecución con flechas. Jarmin rodó la película en Cerdeña con presupuesto mínimo y luz natural, con actores no profesionales, para crear imágenes de belleza brutal en medio de un contenido duro. La BBFC exigió recortes. Además, también aprobó una versión censurada, y muchos países la prohibieron en todo Australia. La película fue incautada y llevó a un juicio histórico por obscenidad. El crítico Tony Raines la llamó la película británica más gay jamás hecha, señalando que Jarmin usó iconografía religiosa para desafiar siglos de represión. Reivindicando a Saint Sebastian Long, ícono gay en el arte, Jarmin convirtió el martirio católico en liberación queer. La mayor provocación de la película no fue la desnudez, sino que la imaginería cristiana albergaba elementos homoeróticos negados. Este reto teológico fue más amenazante para censores que cualquier escena explícita. El asesinato de Sister George, 1968. El asesinato de Sister George obtuvo X, no por violencia ni desnudez, sino por una escena breve de ternura entre mujeres. La adaptación de Robert Aldrich de la obra de Frank Marcus, con Beryl Reid como actriz de telenovela envejecida, cuya joven amante Susanna York es atraída por un ejecutivo de televisión depredador. La escena culminante entre York y Coral Brown fue tan inédita que los censores británicos exigieron rodarla en un set cerrado. La escena, menos de 4 minutos, es una de las más controvertidas. Aunque moderada para los estándares actuales, mostró intimidad genuina, no explotación, y llevó a la prohibición de la película en gran parte del mundo. La clasificación X, impuesta por censores, arruinó sus perspectivas. El estudio, por último, cortó 2 versiones, la original para mercados urbanos y una censurada para el resto. Molly Haskell señaló la extraña contradicción real de la película. Nos dio la primera relación lésbica real en pantalla, pero la presentó como monstruosa. A pesar de sus problemas, Sister George fue un referente para lesbianas que buscaban representación en la pantalla. York reveló después que estuvo infeliz rodando la escena de amor, pero entendió su importancia. La ironía final. Esta película sobre una actriz que perdió su papel quedó infame por la interpretación que definió la carrera de York. Y si el público la hubiera visto, habría arruinado su carrera. Midnight Cowboy, 1969. Midnight Cowboy sigue siendo la única película X en ganar el Oscar a Mejor Película. Una paradoja que reveló la hipocresía de Hollywood frente a la homosexualidad, obra maestra cruda de John Schlesinger. Sobre la improbable amistad entre un gigoló ingenuo, John Boyd, y un timador enfermizo. Dustin Hoffman fue considerado obsceno por el público general, no por violencia ni lenguaje, sino por su retrato del deseo entre personas del mismo sexo, en la historia del cine mundial. El contenido homosexual de la película aparece por insinuación y encuentros breves. Un cliente que vive en el armario, una escena psicodélica y la relación central. Schlesinger, él mismo gay, pero no públicamente salido del armario.
luchó contra censores que querían eliminar esos elementos. La MPAA dio a la película una X y cines se negaron a exhibirla. A pesar de esas barreras, la cinta fue un fenómeno cultural en Critical Darling. 3 años después, MPAA lo reclasificó como R, sin que se alterara un fotograma, y admitió que su contenido nunca fue pornográfico. El cronista del cine, Vito Russo, afirmó que este giro reveló la verdadera censura cinematográfica. Nunca se trató de proteger al público de la obscenidad, sino de controlar qué historias podían contarse. La ironía definitiva. Esta película, considerada demasiado depravada para Estados Unidos, se convirtió en la que Hollywood honró como su mayor logro, demostrando que el arte podía trascender las propias barreras creadas para suprimirlo. Tea and Sympathy, 1956. Tea and Sympathy tuvo que ser neutralizado por su propio dramaturgo antes de que Hollywood se atreviera a tocarlo. Robert Anderson llevó a Broadway una historia sobre un chico sensible acosado por ser distinto y la solitaria esposa del profesorado que lo ayuda. Fue revolucionaria en el escenario, pero se suavizó para la pantalla. MGM obligó a Anderson a añadir un prólogo moralizante, un epílogo y una condena de la relación central que no existía en su obra original. A pesar de estos compromisos, la película siguió censurada. La administración del Código de Producción exigió 27 cambios de guión, eliminando todo indicio de que Tom, de John Kerr, fuera gay. A pesar de que eso era el punto de la narrativa, la película habla en códigos. Tom ama la música folk y no practica deportes, mientras otros susurran que es un chico afeminado también, sin explicación. Lo que hace notable a la película pese a estas limitaciones es cómo Deborah Kerr y John Kerr, sin parentesco, transmiten todo lo que el guión no decía. La famosa línea de cierre de película, años después, cuando hables de esto y seas amable, adquiere un significado aún más profundo. Al saber que se eliminó, Hoffler señaló que la película censurada fue más subversiva que si hubiera sido explícita, porque el público debía entender lo ocurrido. Esa ironía. Esta historia sobre la masculinidad conformista tuvo que ajustarse a la definición estrecha de Hollywood sobre la narrativa aceptable. The Fox, 1967, provocó abandonos de sala y protestas públicas por atreverse a adaptar la novela corta de D. H. Lawrence, sobre 2 mujeres cuyas vidas en una granja aislada se ven interrumpidas por un intruso. La película de Mark, protagonizada por Sandy Dennis y Anne Haywood, muestra a 2 mujeres que mantienen una relación ambigua que llega a volverse explícitamente romántica, antes de que llegue Keir Dullea para reclamar a una de ellas. Su retrato sin precedentes del deseo femenino provocó prohibiciones en varios países. La película contiene la primera escena de amor entre mujeres en una producción de Hollywood, rodada con la misma iluminación y el mismo cuidado que tradicionalmente se reserva para las parejas heterosexuales. Esta elección artística, por sí sola, llevó a que la Legión de la Decencia condenara la película y a que las cadenas de cines de Estados Unidos se negaran a proyectarla. En ciudades progresistas, el público a veces se amotina y arroja aperitivos a la pantalla. En escenas íntimas, Rex Reed la llamó la primera película de Hollywood en tratar con franqueza el lesbianismo. Las batallas de censura revelaron un doble estándar entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica. El contenido lésbico de la película enfrentó más restricciones que su final violento. Sugerir el deseo femenino se consideraba más peligroso que el daño físico, y, a pesar de que en muchos sentidos estaba desfasado, Fox representó un paso crucial en la evolución del cine, demostrando que el público aceptaría retratos complejos de la vida y las relaciones de las mujeres, pese a las barreras institucionales diseñadas para evitar precisamente esas historias. Récord personal, 1982. Récord personal. Literalmente hizo sudar a los censores. La película innovadora de Robert Towne sobre las atletas olímpicas femeninas, involucradas tanto en la competencia como en el romance, fue comercializada como un drama deportivo, lo que permitió introducir una intimidad sin precedentes entre mujeres en los cines tradicionales, protagonizada por Mariel Hemingway y la estrella de pista Patrice Donnelly. La película contiene secuencias de entrenamiento y escenas amorosas que provocaron controversia internacional, grabadas en las pruebas de 1980 con atletas reales haciendo sus propias acrobacias. La verosimilitud de la película se extiende a su contenido romántico, mostrando la relación entre mujeres como extensión natural de su unión atlética, no explotación. La MPAA amenazó con clasificación X
hasta que el pueblo aceptó recortes mínimos. Muchos países eliminaron todo contenido romántico o lo redujeron a una película deportiva. Hemingway luego dijo que casi pierde su carrera por ese papel, y los estudios se negaron a volver a contratarla. Sports Illustrated la llamó la película más honesta sobre el atletismo competitivo jamás realizada. Mientras críticos feministas estaban divididos, unos elogiaron su enfoque naturalista de cuerpos femeninos, otros cuestionaron su mirada masculina. La cualidad más subversiva de la película fue tratar la bisexualidad como algo natural. Cuando el personaje de Hemingway se vincula con un hombre, su relación anterior no se desautoriza ni se presenta como una fase que desafíe el pensamiento binario que dominaba Hollywood y la sociedad. A pesar de las dificultades financieras, la película forjó un lenguaje para retratar a las atletas femeninas como seres sexuales complejos, lejos de estereotipos. Un sabor a miel, 1961. Un sabor a miel sorprendió al público británico al tratar a un homosexual con compasión, no condena. Kitchen Sink, de Tony Richardson. Un drama adaptado de la obra de Sheila Delaney, escrita a los 18 años. Narra a la adolescente obrera Joe Rita Ingham, embarazada de un marinero negro, que recibe apoyo de un estudiante de arte gay, Jeffrey Murray, Melvin. Su arreglo familiar improvisado fue tan controvertido que censores de ambos lados del Atlántico exigieron cambios. La junta de censores rechazó la certificación hasta que Richardson contraatacó. Al final obtuvo aprobación con recortes de diálogo. Los censores estadounidenses exigieron cambios. Respecto a la orientación de Jeffrey, Richardson usó código y señales visuales para conservar esencia del personaje. A pesar de estos obstáculos, la película ganó 4 premios BAFTA y el premio del Festival de Cannes. Pauline Kael la llamó revolucionaria al demostrar que la vida de la clase trabajadora podía retratarse con inteligencia e integridad artística. Lo que hizo la película no fue solo el personaje de Jeffrey, sino cómo rechazaba la idea de que la familia biológica fuera superior a la familia elegida. En una época en la que la homosexualidad seguía estando criminalizada en Gran Bretaña, mostrar a un hombre gay como el personaje más decente y solidario fue un acto radical de resistencia. Richardson, más tarde, reveló su propio interés personal en la lucha, como hombre bisexual dirigiendo una película sobre marginados que encuentran conexión. Él estaba contando su propia historia a través de la obra pionera de Delaney, 15 Cruising, 1980. Cruising encendió las protestas más violentas de la historia del cine, meses antes de empezar el rodaje. El thriller controvertido de William Friedkin, con Al Pacino como policía encubierto, se infiltró en bares de cuero de Nueva York para atrapar a un asesino. Dirigirse a hombres gay enfrentó una oposición sin precedentes. Miles de manifestantes paralizaron el rodaje, haciendo sonar cornetas de aire para arruinar el audio y apuntando espejos a las cámaras para dañar el metraje, mientras el debate sobre si la película debía existir se intensificaba. La producción se volvió tan peligrosa que Pacino necesitó seguridad constante. Las escenas se rodaron con cámaras ocultas y las ubicaciones se mantuvieron en secreto para la mayor parte del equipo. Al terminar, la MPAA exigió que se recortaran 40 minutos de metraje. Consideraron 2 escenas explícitas que permanecen perdidas hasta el día de hoy. A pesar de estos recortes, muchos cines se negaron a exhibirla. Las ciudades intentaron bloquear su estreno, y la crítica lo atacó, tildándolo de peligroso y explotador. El complejo legado de la película continúa décadas después. Inicialmente, condenado por GLAAD, resulta dañino. Ha sido reevaluado por estudiosos como Robin Wood, quien lo llamó el ejemplo más extremo de Hollywood, intentando enfrentar la homosexualidad y revelando su incapacidad para hacerlo, siendo problemático en muchos aspectos. La película capturó un momento clave en la historia gay, justo antes de que la crisis del SIDA devastara a la comunidad. Lo retrató. La película de James Franco de 2013, Interior Leather Bar, intentó recrear los 40 minutos perdidos y mostró que incluso los fracasos del cruising siguen provocando debates sobre la representación, el poder y quién también puede contar qué historias. Estas películas no solo desafiaron a los censores, abrieron paso a lo que el cine podría contar. Desde las obras mudas alemanas hasta las producciones controvertidas de Hollywood, cada una empujó límites para historias más auténticas. ¿Cuál de estos clásicos olvidados te sorprendió más? ¿Crees que Hollywood ha evolucionado de verdad o solo vemos nuevas formas de la misma vieja censura? Deja tus ideas en los comentarios, pues la conversación de estos cineastas sigue.